Bienvenido una vez más a Entre Cristianos. Una conversación necesaria. En la voz de la hermana Jennifer Carola. Hola, soy Jennifer Carola y te invito a nuestro programa Entrevistas. Dios le dijo a Israel que no se te olvide por donde... Una época fascinante en la cual los medios... Reflexiones bíblicas. Podemos estar juntos si todos aquí decían como niño recién nacido en la leche espiritual no. Testimonios. Soy mexicano, actualmente radico en México, en la ciudad de Irapuato. Por supuesto, ¿no? Para ser un buen apologista se requiere tiempo. Biografías. Y experiencia de vida en Cristo. Está sintonizando Entre Cristianos. Una conversación necesaria. Comenzamos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Soy su hermana Jennifer Carola de Radio Entre Cristianos y bueno, del programa Entre Cristianos. Que el Señor sea bendiciendo tu vida en esta hora, sea el Señor ayudándote, fortaleciendo tu vida espiritual, ¿verdad? Como también ayudándote en medio de todo lo que tú puedas estar viviendo en este día. Seguimos con nuestra serie, claro, la serie El Misterio de Cristo, ¿verdad? Y aquí es donde hacemos nosotros una aventura por el Evangelio de Juan, pero hoy vamos al capítulo 2, vendríamos diciendo, o sea, capítulo 2 de estos podcasts, porque hoy hablamos del Verbo hecho carne, este viaje, ¿verdad? Como vuelvo a reiterarte, por el Evangelio de Juan. Vamos a tratar de alguna manera de que te guste todo esto que estamos haciendo, primeramente para poder conocer la palabra del Señor aún más, ¿verdad? Y conocer más a nuestro Cristo, a quien nosotros ¿verdad? tenemos en nuestra vida y a quien hemos entregado nuestra vida, ¿verdad? Así que vamos inmediatamente a orar, claramente, siempre dando gracias al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros y esperando, como vuelvo a reiterar, que Dios sea bendiciendo tu vida y ayudándote en esta tarde, como también sea mi respaldo en esta hora, la presencia de su Espíritu Santo en mi vida. Ya, vamos a orar entonces y vamos a continuar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora le damos muchas gracias. Una vez más, Señor, dándole gracias a usted porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Hoy tenemos otro capítulo más para poder también hablar de su palabra, de poder conocerle un poco más a usted, Señor Jesucristo, que es necesario, Señor, conocerle en nuestras vidas, tenerle, pero así también, Señor, para poder de esta manera hablarle a otros, poder hablarles a otros de quién es usted. Gracias por estar siempre presente, gracias por bendecirnos por medio de su Espíritu Santo, por estar junto a nosotros todos los días, Señor, porque es una gran promesa que usted nos hizo. Dejo todo en sus manos en esta hora y le pido, Padre amado, ese entendimiento, poder en esta tarde entregar por gracia lo que usted me ha dado por gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a comenzar entonces en esta hora, ya hemos orado y bueno, te invito entonces que también para que tú puedas estar compartiendo estos cortos, digámoslo así, porque son bien cortitos, pero que espero que sea de mucha bendición también para tu vida, como también pueda ayudarte, ¿verdad?, a entrar, también a sumergirte, ¿verdad?, el Evangelio de Juan, pero en este viaje podamos ir juntos aprendiendo un poco más de la palabra del Señor. Bueno, el título de este nuevo podcast es El Verbo hecho carne, ¿verdad? Este viaje por el Evangelio de Juan. Y cuando nosotros vemos el Evangelio de Juan, y podemos decir de alguna manera, no es meramente una biografía ya, es un profundo tratado teológico, una revelación cósmica, pudiéramos hablar, ¿verdad?, que nos invita a que nosotros podamos mirar a nuestro Señor Jesucristo, no solo, ¿verdad?, como un profeta más, ¿te das cuenta?, o un maestro, como muchos lo ven, sino como el mismísimo verbo, en este caso, de Dios, ¿verdad?, este verbo de Dios encarnado. Entonces, mientras Mateo, Marcos y Lucas, estos otros evangelistas, ¿verdad?, nos presentan, de hecho, a Jesús terrenal, desde la tierra, ¿verdad?, el apóstol Juan
no se eleva de alguna manera al cielo inmediatamente, comenzando su narrativa en un abismo de eternidad donde el tiempo y el espacio aún no existen. Entonces, el verbo, antes de todo, este es un prólogo cósmico el cual te quiero llevar, ¿verdad? Cuando tú ves Juan capítulo 1, mira, aquí tengo mi Biblia y, espérame un poquitito, vamos a abrir la Biblia aquí para que podamos leer un poquitito porque sería muy bueno hacerlo, ¿ya? Mira, aquí está el capítulo 1, del versículo 1 al 18, pero para eso yo también necesito un poquito de lente, un lentecito. Mira, vamos a leer la palabra del Señor en esta hora. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del único o unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Te das cuenta lo que dice esta palabra maravillosa en esta tarde? O en esta noche, o en esta mañana, a la hora que tú estés escuchando este vídeo. ¿Ya? Mira, aquí vemos, como te vuelvo a reiterar, el prólogo cósmico, ¿verdad? El verbo ante todo. Juan abre su evangelio entonces con una audaz declaración que de hecho resuena mucho con la creación misma, ¿te das cuenta? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dice aquí en el versículo 1. Y esta frase es entonces el nacimiento de nuestra fe, es el epicentro de la revelación de Cristo como el verbo. Mira, aquí vamos a ver algo tan importante como es la preexistencia del verbo. En el principio era el verbo. No en el principio existió o fue creado, sino era. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué está denotando esto? Una existencia continua, sin origen, ¿te das cuenta? Antes de que existiera cualquier cosa, el verbo ya era. Entonces, está más allá de la creación, es eterno, ¿te das cuenta? Es lo que nos está presentando aquí la preexistencia del verbo. Pero también vemos la relación con Dios, y el verbo era con Dios. Entonces, esta preposición con, ¿ya?, sugiere una relación íntima, una comunión cara a cara, face to face, ¿te das cuenta? Pero también una distinción de personas. El verbo, ¿ya?, no es de alguna manera una fuerza impersonal, es una persona divina en perfecta relación con Dios el Padre, ¿te das cuenta?
Pero también aquí el apóstol Juan, o el evangelista Juan, nos habla de la divinidad del verbo. Y el verbo era Dios. Esta, podemos llamarlo así, como la cumbre de la revelación de Juan, porque el verbo no es un Dios con minúscula, sino que es Dios. ¿Te das cuenta? Aquí estamos hablando con la D mayúscula. Entonces, es la misma esencia divina, compartiendo la naturaleza, pero también la majestad del Padre, ¿te das cuenta? Entonces aquí es donde Juan está estableciendo la completa deidad de Jesucristo. También nos muestra el verbo creador. Acuérdate lo que dice más abajo. Déjame ponerme los lentecitos. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Te das cuenta? Aquí entonces, ¿qué vemos? El verbo creador. El verbo no solo existía, ¿ya? No solo existía en el principio, sino que es el agente activo en la creación. Él es la mente, pudiésemos decir, la voz y la fuerza mediante la cual el universo vino a la existencia. Entonces, Él, cuando yo digo Él, estamos hablando de Jesucristo. Es la lógica, el diseño y la expresión de Dios en la creación. El apóstol también nos habla del verbo vida y luz. ¿Sabes por qué? Porque si tú sigues leyendo, en verdad, por ejemplo, el 4 al 5, dice así: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Te das cuenta? Entonces, el verbo aquí, ¿qué pasa? Es la fuente de toda vida, tanto física como espiritual. Y esta vida se manifiesta como luz, disipando entonces la ignorancia, la moralidad, pero también la desesperación del mundo. Y esta luz es invisible, una promesa de esperanza inquebrantable, ¿te das cuenta? Mira, cuando nosotros vemos el verbo hecho carne, allí, bueno, nosotros lo vamos a ver en el versículo 14, porque aquí lo dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí, de alguna forma, podemos ver el clímax, de este prólogo, ¿ya? Y de toda la historia de la salvación, ¿te das cuenta? Porque aquí se encuentra en el versículo 14 esta declaración: y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria. Y vimos, dice, su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos la encarnación misma, ¿te das cuenta? Y aquí, de alguna manera, la palabra griega para fue hecho carne vendría siendo egéneto, sark. No puedo pronunciarlo bien, pero te lo puedo de alguna manera leer así como está escrito. Y esto es impactante, porque el Dios eterno, el creador de todo, está asumiendo una naturaleza humana completa, ¿te das cuenta? No una apariencia nada más, no un disfraz, sino una unión perfecta de divinidad y también de humanidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este es el milagro central del cristianismo, un misterio que desafía la razón, pero exalta el amor divino, ¿te das cuenta? Él habitó entre nosotros. Y esa palabra habitó es kenosen, que significa literalmente plantó su tienda. Pudiésemos decir que es como una alusión a la tienda de reunión o tabernáculo del Antiguo Testamento, donde Dios, ¿verdad?, se encontraba con su pueblo. Ahora, el mismo Dios, el Verbo, ¿te das cuenta? Aquel que se encarnó ha venido a morar permanentemente entre nosotros, no en un edificio, sino en carne y hueso. Aquí, ¿qué podemos ver? La gloria revelada. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, ¿te das cuenta? Entonces los discípulos y el apóstol Juan en particular
fueron ellos los testigos presenciales de la gloria de Dios manifestada en el Señor Jesucristo. O sea, no era una gloria externa de luces, de truenos, ¿verdad? Sino una gloria inherente a su ser, que se estaba manifestando en sus milagros, en su enseñanza, en su carácter y finalmente en su resurrección. Podemos ver gracia y verdad, porque Él vino, ¿verdad?, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y verdad vino Él, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros podemos ver aquí que en Jesús la ley, ¿verdad?, lo que es del Antiguo Testamento, encuentra su cumplimiento, y la gracia del Nuevo Testamento, su máxima expresión. Él no solo habló la verdad, sino que es la verdad. Él no solo mostró gracia, ¿te das cuenta?, sino que es la encarnación de la gracia divina hacia una caída de esta humanidad, o de la humanidad, ¿te das cuenta? Entonces, el verbo a lo largo de este Evangelio de Juan, podemos decir que es un camino de descubrimiento, porque el resto del Evangelio de Juan es una continua demostración, ¿te das cuenta?, y profundización de esta revelación inicial. Bueno, ¿quieres ver testimonios? Aquí en Juan tú te vas a encontrar con él, en este caso, con Juan el Bautista, ¿verdad? Porque él lo señala como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y eso nosotros lo vemos en el versículo 29. Aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Reconociendo al Verbo encarnado con un propósito redentor. Nosotros después también nos encontramos con señales. ¿Cuáles son esas señales? Milagros. Y cada uno de esos milagros de nuestro Señor Jesucristo no es solo un acto de poder, sino una señal que apunta a su verdadera identidad como el Verbo. Mira, si podemos ver milagros, podemos ver, por ejemplo, convertir el agua en vino. ¿Qué crees tú que está mostrando ahí? Está revelando su señorío sobre la creación y su gloria. Vemos la resurrección de Lázaro, ahí en el capítulo 11. Aquí subraya que Él, nuestro Señor Jesucristo, es la resurrección y la vida. ¿Te das cuenta? Nos encontramos nuevamente, ya hemos hablado de las declaraciones del yo soy. Discursos, el yo soy, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera. Esos son los yo soy, ¿te das cuenta? Son ecos estos del yo soy del Dios en el Antiguo Testamento, como yo te decía en el podcast anterior, allí en Éxodo 3:14. Entonces son definiciones de su esencia divina, de cómo el Verbo preexistente ahora satisface cada necesidad humana. Vemos la intimidad con el Padre. A lo largo del Evangelio, Jesús habla constantemente de su unidad. ¿Te das cuenta? La obediencia al Padre. Yo y el Padre, uno somos. Allí en el capítulo 10, en el versículo 30. El Verbo es el revelador perfecto del Padre, porque Él mismo es Dios. ¿Te das cuenta? El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre, ahí en el capítulo 14, en el versículo 9. Entonces, en conclusión, amados hermanos, la revelación de Cristo como el Verbo de Dios en el Evangelio de Juan es el corazón de nuestra fe. Nos asegura que aquel en quien nosotros creemos no es una figura histórica más, ¿te das cuenta? Sino es el Creador eterno, la vida, la luz, el Dios hecho carne. Y eso es maravilloso. No sé si tú te puedes contentar con esto. No sé si en ti hay alegría, hay gozo por todo esto. Por eso a nosotros es tan importante que hoy veamos que este estudio que estamos haciendo a nosotros nos llama, amados hermanos, a que podamos adorar, podamos reconocer la inmensidad de quién es nuestro Señor Jesucristo, y de hecho, esto nos lleva a una adoración que tú y yo podemos darle más profunda, más reverente. Es Él digno de toda gloria, de toda alabanza,
¿Te das cuenta? Pero también nos llama a confiar más en Él. Si este verbo creador y sustentador se hizo carne por nosotros, entonces, ¿por qué nosotros no vamos a poder confiar plenamente en su amor, en su poder, en su plan para nuestras vidas? ¿Te das cuenta? Pero también esto que estamos haciendo, este estudio, aunque breve, ¿verdad? A lo mejor no tan profundo, no tan teológico, de alguna forma, porque la verdad, a mí me encanta estudiar para poder también ayudar a otros a aprender de la palabra. No soy teóloga, no soy doctora en la palabra, no tengo cargos así como grandes dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero sí me gusta mucho compartir la palabra del Señor. Entonces, esto a mí me llama a yo conocer más que el Evangelio de Juan, la palabra de Dios, porque este Evangelio a nosotros nos está invitando a buscar un conocimiento íntimo con nuestro Señor Jesucristo, no solo intelectual, sino en este caso de experiencia, de alguna manera transformadora para nuestra vida. Entonces, la vida eterna es conocer a Dios, a Jesucristo, ¿te das cuenta? A quien Él ha enviado, como habla allí en Juan capítulo 17, 3, pero también nos llama a vivir en luz, como el verbo es luz, ¿te das cuenta? Sí, pues ya nosotros no podemos estar viviendo en tinieblas, en oscuridad. Tú ya conoces al Hijo de Dios, por lo tanto, debes vivir en esa luz. Debo yo vivir en esa luz. Somos llamados a caminar en esa luz, ¿te das cuenta? A manifestar, en este caso, la gracia y la verdad de Cristo en nuestro propio testimonio. Entonces, cuando tú meditas de alguna manera profunda en la verdad de nuestro Señor Jesucristo, como el verbo de Dios, oye, tu corazón debe llenarse de asombro, de fe, pero también un deseo, a ver, ¿cómo decirlo? Renovador de poder conocerle aún más, de apasionarme por Cristo, de amarle, de servirle con todo mi ser. Entonces, ¿qué más podemos decir? Que Él es la palabra final de Dios para la humanidad, la revelación perfecta que ilumina toda existencia. ¿Te das cuenta? Espero que el Señor, por cada uno de estos videos que estamos haciendo, puedan bendecir tu vida. Abre tu corazón, de alguna manera, pídele al Señor que sensibilice tu vida, tu corazón, ¿verdad? Que no tan solo, porque a veces muchos de nosotros queremos razonar todo, sino permítele al Espíritu Santo que obra en tu vida, en tu corazón, que te permita, pídele al Señor que Él te permita poder también experimentar, ¿verdad? Lo que cada uno de nosotros como hijos de Dios hemos experimentado cuando hemos conocido al Verbo, aquel que se encarnó, ¿verdad? Aquel que vino por nosotros a morir en la cruz del Calvario. Así que nos encontramos el día de mañana con otro de estos podcasts, le digo yo, o videos, como tú le quieras llamar, y espero que sean de bendición para tu vida. Chao, chao. Bendiciones.